Bienvenidos al podcast Ecos de la Oftalmología, un podcast especializado en la actualidad y temas de interés sobre salud visual, en la voz de especialistas, quienes compartirán con nosotros sus experiencias y su pasión por la oftalmología. ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio más de Ecos de la Oftalmología, en donde la doctora Alejandra Sánchez nos cuenta un poquito de algún tema relacionado a la oftalmología o a la visión. En este caso nos va a estar platicando un poquito de la teoría de los colores. Bienvenida, Alejandra. Gracias, Oscar. Así es, la teoría del color, que a lo mejor muchos de nosotros, por lo menos yo lo relacionaba con que si soy primavera o soy verano, soy invierno, pero en realidad va mucho más atrás y con una importancia pues mucho más significativa en términos generales de la visión y de la percepción que tenemos del mundo que nos rodea, así que creo que es un tema interesante para comentar el día de hoy. Sí es tal cual como lo mencionas de repente, teoría del color, y uno piensa tal cual en eso, ¿no? Psicología del color, que si me va el azul, que si el azul cuando estoy triste, el rojo cuando estoy enamorado, enojado, mira, enojado, bueno. qué enojada. Yo hubiera dicho enamorado, pero bueno, el caso es pero no, la teoría del color no va por ahí. En este sentido no, vamos a ver que hay diferentes teorías y diferentes teoristas a lo largo de la historia y que algunos sí lo relacionan más a la psicología que otros, ¿no? Hay algunos que le dan un enfoque más científico, y hay otros que ya se salen un poquito de ese esquema, pero en general habla más bien de cómo los colores se complementan en sí, cuáles colores se complementan entre sí, cuáles pueden ser considerados los básicos o primarios, etcétera. Oye, Ale, ¿y qué tan atrás nos tenemos que ir para encontrar estos primeros teóricos que empezaron a teorizar acerca del color? Pues una de las primeras evidencias que hay de este tipo de teorías fue desde la época de Aristóteles, y no solamente él como individuo, sino toda su escuela, los peripatéticos, que generaron una teoría en donde hablaba de la dualidad. Es decir, para ellos había dos colores primarios que eran el azul y el amarillo, que estaban inspirados en el atardecer y el anochecer, luz, oscuridad, etcétera, como muchas de las otras teorías que incluso hoy en día podemos ver que se aplican a muchas áreas diferentes de la vida, esa dualidad, ¿no? ¿Y ellos no veían esa dualidad más en el blanco y el negro? O sea, o el blanco y negro no lo consideraban tan color y por eso se iban por el azul y el amarillo. Exactamente, porque para ellos sí, desde ellos la oscuridad, la oscuridad era la ausencia de color. Entonces, como no era un color, como tal, los colores básicos eran azul muy oscuro y amarillo muy claro, como era tal cual inspirador, así que en la naturaleza, el amanecer que era casi blanco, vamos a decir, y el anochecer lo más oscuro. Y cabe también mencionar, no sé si recuerdas de otro episodio que hablábamos de cómo inicialmente en esa época de Aristóteles pensaban que la visión era gracias a los rayos, a que la luz salía de los ojos. Pues para ellos el color venía de una deidad. Entonces había una separación, como podemos ver, entre como tal la luz y el color. Era algo como que no estaba tan relacionado, y hasta que otros científicos posteriores pudieron de forma más específica y más científica dilucidar y comprobar que la luz venía del sol y que pues de esa luz se dispersaban los colores, como vamos a ver más adelante con los prismas, que fueron los primeros experimentos que lograron separar esta luz blanca, por así decir, en muchos colores, ¿no? Pero bueno, antes de eso y más o menos en esa época también había otras teorías en donde era también en este mismo tono de basado pues en la naturaleza y en los elementos, por ejemplo, tierra, aire, agua y fuego, en los colores verde, amarillo, rojo y azul. Entonces, esa es otra forma en donde, basándonos en esa correlación con la naturaleza, esos eran considerados los colores básicos. Y en esa teoría era como que el elemento era lo que daba el color, o simplemente estaba en la relación con el elemento. Estaba en como la decían, oye, mira, ese pájaro es rojo, de seguro trae elemento fuego. O no sé, su teoría era... Pues sí, tenía una correlación de esotérica, vamos a decir, en alguna forma. Entonces sí había una correlación un poco más allá de los elementos y el color con los objetos que lo manifestaban, ¿no? Ya después el científico Franciscus Aguilonius retomó la teoría del color,
pero en este caso le agregó un color más a los colores básicos. Y ya en vez de ser... ¿Cuántos años más le avanzamos? Esto fue alrededor de 1360 y tantos. O sea, avanzamos bastantes años en los que se dio por sentado el color, o sea... Sí, ya no había mucho que hacer. O sea, de la óptica en general sí hubo avances, pero como tal, específicamente del color y la teoría del color no hubo mucho mucha innovación. Exactamente. Y Aguilonius lo que dijo es, pues está muy bien el azul, está muy bien el amarillo, pero vamos a agregarle el rojo. Y entonces él dijo que eran esos 3 colores primarios y que en base a esos iba a ser la combinación de diferentes colores, y ya empezaba a ver él también cómo podíamos generar con este tipo de combinaciones nuevas tonalidades, etc. Pero después el Sir Isaac Newton fue el primero que como tal hizo una rueda de color. Entonces, en vez de ser los colores básicos azul, amarillo y rojo, él los cambió a los colores básicos de azul, verde y rojo. Y además pues hizo como tal una rueda, como te digo, la primera manifestación, vamos a decir, o representación gráfica de estos colores primarios y de sus combinaciones. Okay. Otra cosa que hizo él muy importante fue lo que hablábamos hace un momento de dividir el rayo de luz a través de experimentos con prismas, y entonces él vio esta diferencia, este espectro, ¿no? Y cómo se separaban diferentes tonalidades, que lo dejó en 7 básicos, aunque él mismo en sus escritos y demás sí reconocíamos decir que era un espectro continuo y que pues realmente era, bien infinito. Sabemos que son millones de colores los que alcanzamos a percibir normalmente, pero lo dejó en esos básicos 7. Y fue también el primero que dijo que la combinación, por lo tanto, de todos esos colores era el blanco, a diferencia de algunos antecesores que decían que el blanco era la ausencia de color. Luego, el blanco y el negro siempre tuvieron esa dualidad. Uno u otro, porque por ejemplo en otros, exactamente, era la ausencia. En el negro es todos los colores juntos, de seguro. Exacto. Ya la mezcolanza. Oye, ¿cómo impactaba estas teorías en todos estos años, digamos, a la vida diaria o a los artistas, digamos? O sea, se regían por estas teorías para decir, oye, sí, tengo que ir combinando estos pigmentos para ir obteniendo más colores de acuerdo a lo que era la teoría, o la teoría era muy, valga la redundancia, muy teórica, y lo que era práctico era otra cosa completamente aparte. Sí, era otra cosa aparte. Realmente lo práctico yo creo que sí se ha visto el uso del color desde los cavernícolas, ¿no? Todos hemos visto alguna vez las imágenes de las manos con pintura color rojizo, ocre, de esos colores tierra, que fueron hasta hace 40,000 años y que fue el primer color que se conoce, ¿no? Que se utilizó, y cómo a lo largo del tiempo el uso de los colores incluso implicaba un tema cultural, de poder, político, porque por ejemplo existía también el azul, que era el ultramarino, que era... en algunas ocasiones se comparaba en el precio incluso al oro. Era tan valorado porque solamente se podía obtener de una mina que estaba en Afganistán, en donde encontraban el mineral que podían moler y podían procesar de cierta forma para crear este superpigmento, ¿no? Entonces, hasta París, después de muchos siglos, se buscó la forma de empezar a hacer estos pigmentos de forma sintética. Pero hablando de la antigüedad, cuando era lo natural, pues esa era una de las formas en las que los ricos, la iglesia, los nobles podían demostrar también su poder. Muchas veces, por ejemplo, las grandes pinturas, también ya un poco más para acá, de la Virgen María o de cualquier representación religiosa, pues sí tenía su vestimenta azul oscuro, y en parte era para demostrar la opulencia. Ajá, bueno, para mostrar primero pues la religiosidad y wow, porque es la Virgen, pero también era una forma en que las clases altas decían, mira cómo puedo yo pagar mi azul ultramarino, ¿no? Entonces más bien fue el uso a lo largo de ese tiempo, ahora sí que lo que había disponible, porque estamos hablando del uso del color para la vida diaria, como dices, con sus distintas aplicaciones, o sea, en el arte para teñir telas, para teñir tumbas, edificios, vasijas. Entonces todo eso, incluso también para el tema comercial, resultaba un gran motivador, o para conquistar, pues de llegar a alguna zona, alguna tierra, alguna mina en particular en donde se podían obtener este tipo de pigmentos.
Entonces la teoría del color, digamos que hasta cierto punto se estuvo manteniendo al margen de cómo era la explotación práctica del color en el día a día, ¿no? Después de esta última teoría que nos comentabas, en la que ya se entiende el blanco como la conjugación de todos los colores, donde se descomponen todos los demás. ¿Qué más vino en la teoría del color? Comentabas la parte de los prismas. ¿Fue el uso de los prismas digamos, un punto de inflexión para llegar a una teoría del color más moderna? ¿O? Uno pensaría que sí, porque en 1704 que se publicó la obra Optics de Isaac Newton, pues tenía mucha evidencia, ¿no? Sin embargo, unos 60 años después llegó al mundo Goethe. Él fue otro científico que dijo, no, con permiso, yo tengo mi propia teoría del color, y se fue para atrás. Es decir, él decía, no, para mí el prisma es el que está haciendo el color, no es la luz. Okay. O sea, algo muy extraño. Uh-huh. Y la oscuridad, o sea, la oscuridad es tal cual algo como una materia, no es tal cual la ausencia de la luz. Uh-huh. Y yo voy a volver a cambiar los colores primarios. Entonces volvió a los originales, bueno, los que tenía antes Franciscus, que era el azul, el amarillo y el rojo. Y él fue el primero que hizo una correlación con el tema psicológico o emocional. Entonces, en todas las fuentes que encontré sí decía, pues científicamente, pues como que no tanto, pero él escribió muchos tratados. Uh-huh. Y con estas ideas, pues que sí, francamente, ahora se comprueba que en gran medida eran erróneas, y que, como te comento, era volver atrás de lo que ya había avanzado Sir Isaac Newton, ¿no? Entonces, bueno, después de él han venido diferentes nuevos teoristas del color, y algo que me parece muy interesante es ver cómo cada quien tiene sus colores primarios, porque yo estuve buscando y dije, bueno, es que yo me acuerdo de la primaria y aquí me están diciendo otra información, y es que realmente depende quién y depende para qué. Pero bueno, siguiendo con el tema de los personajes, apareció Mayer, apareció Rügen, otros personajes de diferentes nacionalidades, la mayoría europeos, en donde no solamente cambiaban algunos de los detalles del color, sino que iban ahora sí ampliando, como dices, modernizando un poco la teoría, porque ya se hablaba del tono, de la intensidad, de la luminosidad y muchos otros criterios o parámetros que se han ido agregando. Uno, por ejemplo, manifestaba o representaba esa original rueda de color ahora como una pirámide, como un triángulo, otro como una esfera, y dependiendo qué tanto nos alejamos del centro es la intensidad del tono. Se fue complicando, haciéndose más sofisticado cada vez, y pues bueno, esto evidentemente tiene una implicación mucho más clara para aquellos que se dedican a profesiones que tienen que ver con el color, con el diseño, etcétera, ¿no? Entonces la teoría del color va llegando más hacia aterrizando, digamos, fue aterrizando en esa parte y se fue alejando, digamos, de la parte, digámoslo como tal, física u óptica de la luz y las longitudes de onda y lo infrarrojo y lo ultravioleta y todo el rango de colores que encuentras ahí. O sea, la teoría del color se fue yendo ya más bien para otro camino. ¿Qué integraba o qué acababa integrando, qué intentaba integrar o explicar la teoría del color? Sí, no, porque déjame regresar poquito. De las teorías de Sir Isaac Newton era más bien un tema o una perspectiva de adición, o sea, la teoría aditiva del color. Mientras que, por ejemplo, de Goethe era al contrario, que era la que restaba los colores, ¿no? Entonces eso actualmente todavía se puede ver, por ejemplo, con el tema de lo más práctico, las pinturas como tal, los pigmentos, es más bien un approach de resta. Okay. Y sin embargo, por ejemplo, las pantallas que vemos que son diferentes, también los colores primarios en los dispositivos, que en este tipo de pinturas es aditivo. Entonces sí sigue la teoría, vamos a decir, presente, pero de formas que realmente nosotros no nos damos cuenta. De la forma más sencilla de entenderlo es, por ejemplo, las impresoras nos dan más opciones de colores, más variedad, vamos a decir, cuando se toman el color cian, magenta, amarillo
que todos los que cambiamos nuestras tintas de la impresora los conocemos, y separado el negro. Porque ahí está haciéndose, vamos a decir, la resta de los colores y cómo se cancelan precisamente según su longitud de onda uno a otro cuando se combinan. Okay. Entonces, si nosotros vemos un esquema de esta perspectiva, en el centro es negro, porque se van cancelando todos unos a otros. Y en cambio, cuando es el aditivo, vemos igual las 3 colores primarios, pero en este caso sí son los de las pantallas, que es rojo, azul y verde. Y entonces en el centro es blanco, porque ahí se van sumando, entonces como si fueran todos los colores y todas sus longitudes de onda. Entonces, a final de cuentas, pues sí, teóricamente puede que no lo tengamos muy presente, pero pues lo vivimos. Y esas son pues diferentes teorías de color, diferentes colores primarios y que son parte de nuestro día a día. Pero al final de cuentas, ahora sí estas teorías del color sí acabaron teniendo un impacto práctico entonces. Sí. O sea, a diferencia, digamos, de estos primeros años donde nomás se teorizaba por teorizar y los pigmentos seguían un camino completamente diferente, ahora estas teorías, la aditiva y la ¿cuál era la otra? ¿Era una aditiva? ¿Teoría aditiva? Sí. Y la otra era de eliminación, o no me acuerdo cómo le llamabas, pero bueno, estas ya van dando sentido a aplicaciones prácticas, como dices, las impresoras o las pantallas, ¿no? Y digo, sus longitudes de onda tienen el sentido, digámoslo de forma científico o físico-óptico de por qué se van cancelando, pero sí terminaron recargándose mucho más en esas teorías que mencionabas, más que propiamente en la física, ¿no? O sea, como que intentando integrar digámoslo así, como qué sería la teoría del color actual. Sería una teoría que integre estas dos formas de depende. verlo. O sea, y si busqué cuáles son los colores primarios hoy. Y la respuesta es depende. Depende desde qué perspectiva, desde qué uso. Siempre la respuesta es depende. Pues sí. Te pregunten lo que te pregunten todo exactamente. En esta vida. Siempre es depende. Exacto. Y el color no es diferente. Y hay algo más que hoy en día se le esté investigando, que esté moviéndose, o ya es una teoría con la que se siente, digamos, cómodo la comunidad, exactamente, con la respuesta de depende, y para esto me voy cancelando y para esto le voy adicionando. Pues depende cómo lo quieras ver. Yo creo que como todo en la vida también es algo dinámico y que pues probablemente en un futuro pueda llegar a cambiar esto, y a medida que vayamos también descubriendo nuevas herramientas, nuevos colores también, que aunque pareciera increíble, pero sí se siguen descubriendo colores, como un tono de azul, que creo que fue el más reciente, hace como 5 años, de forma accidental, como la mayoría de los descubrimientos. O también, por ejemplo, el Vanta Black, que es un color... El negro más profundo. El negro más profundo, que absorbe el 99.99 no sé cuánto de la luz. O sea, siguen habiendo avances o cambios de alguna forma, y yo creo que aunque por este periodo seguramente seguiremos con nuestra percepción actual, pues probablemente en algún momento vuelva a cambiar. Oye, del Vanta Black, ¿puedes ¿sabes algo más al respecto de...? Sé que es carísimo. Ajá. Sé que está disponible si tienes el dinero para pagarlo. Y que sí, que es una oscuridad absoluta. O sea, lo más negro que podamos imaginar no se compara con el Vanta Black. O sea, tanto así que incluso, de lo que tengo entendido, nunca lo he visto en persona, que incluso se pierde como la percepción de la superficie del objeto que está pintado de ese color. Dos objetos del mismo color pierdes el que esté superpuesto. Pero ¿es un material específico, sabes? ¿O nada más es o sea, ¿es un acrílico? ¿Es Sí, no estoy segura, que definitivamente es sintético, pero sí está desarrollado con esa finalidad de absorber toda la luz. No sé exactamente cuál sea su composición. ¿Y qué aplicaciones crees que pueda tener este tipo de...? Pues seguramente alguna camuflaje militar.
Sí, el camuflaje podría ser. Definitivamente. Tenemos un capítulo muy bueno del camuflaje. No se lo pierdan. Pero de los animales. Este no sería en la naturaleza, pero digo, pudiera ser, ¿no? Que por ahí pudiera tener alguna aplicación por ahí. O aplicaciones de pues, tal cual como dices, térmicas. Puede ser, absorbes luz, absorbes calor, exactamente, algo más por ahí pudiera ser. ¿Hay algo más que hayas que te hayas encontrado en esta investigación acerca de la teoría del color? No, pues nada más un poquito sobre lo que platicamos al inicio de los pigmentos, que nada más me gustaría compartirte, que creo que es interesante saber que algunos colores verdes, por ejemplo, estaban compuestos de arsénico, que algunos colores amarillos era de orina de vaca que se les daba a comer puros mangos. O sea, encontré algunos puntos así un poquito curiosos y que me llevan a reflexionar de la importancia del color para los seres humanos, ¿no? Cómo buscamos nuevos colores todavía ahora y la importancia de detectarlos o no, combinarlos, y también creo que de ahí se desprende un poco de aquellos que les dan ese lado, esa perspectiva de la psicología. Eso me llamó la atención. Sí, es curioso a ver esas tinciones o esos pigmentos que dices sacados de sustancias hasta cierto punto increíbles, ¿no? Como, ¿qué fue? Orina de vaca. Orina de vaca alimentada con mango. Ok, Que se detuvo esa práctica porque sí se consideraba como crueldad animal. Estamos hablando ya hace algún par de cientos de años, me parece, pero aún así. ¿Les hacía daño a las vacas comer mangos? Al parecer, no sé, yo creo que nada más les daban mangos y estaban... No tenían todos sus nutrientes. Okay. Ajá. Entonces, ¿y algún otro pigmento que te haya llamado la atención? ¿Algún otro curioso así como...? Pues... no en particular, creo que esos fueron los que más me llamaron la atención. Y bueno, pues hablar también de los pigmentos que se utilizaban mucho con plomo. Eso también puede ser algo interesante de comentarlo, y como por tanto tiempo fueron incluso parte de los juguetes de los niños que se intoxicaban. Eso también los pigmentos, creo que también era plomo, no me acuerdo que era uno de los pigmentos que utilizaban en las vajillas de los romanos. Ah, también. Y que por ahí decían que por eso medio se volvían locos los Saturnismo. emperadores. Y por el drenaje. Y luego también, digamos, en esta cuestión de los pigmentos y su valía, pues a ver, cuando hubo el descubrimiento de América y este pigmento prehispánico era la cochinilla, que era también muy valioso y muy preciado. Muy preciado para se el usa continente, ¿no? hasta hoy en día. Sí, bueno, pues algo más acerca de ya sea tanto teoría de color o en este caso pigmentos. No, nada por ahora, nada más. Estaba pensando, perdón, ¿esos pigmentos que comentas también los usan para maquillajes? Seguramente sí. ¿El de la pipí de la vaca? Mira, por la belleza no me sorprendería. No se detiene. No sería lo peor que he escuchado con esa finalidad. Bueno, sí es cierto, en los maquillajes sí tienden a usar cosas muy, muy raras. Lo que sea necesario. Sí, glándulas de quién sabe dónde. Sí, es cierto. No, otra vez no lo había pensado en eso, pero bueno. Pigmentos, teoría del color, algo más sale que... Nada más por ahora, nada más comentarte que sí es un tema muy extenso, y pues para que si a aquellos que nos escuchan les interesó, se den también una sumergida, porque de verdad que hay mucha información al respecto y está muy interesante. Oye, ¿incluye en la teoría del color o eso sí es un tema completamente diferente? Mencionaste en algún momento la psicología del color, ¿no? Que ahí sí me imagino que y ustedes no me van a dejar mentir alguno de los que están aquí, para los diseñadores, para comunicólogos, dicen, oye, pues los colores te quieren decir esto o X o Y, ¿no? Pero eso entra ya más en otro ámbito, la parte también digamos de combinaciones de color en la moda o este tipo de cosas, o también son referentes a qué te cancela y qué te suma, o sea, ¿están ligados de alguna forma? Sí, sí están ligados, porque por ejemplo en las ruedas, en los círculos de color, efectivamente, cuando tenemos los colores primarios y entre ellos hay diferentes colores dependiendo de la combinación,
según el teorista también cambiaban un poquito. Ok. Y efectivamente los que son opuestos se cancelan y hay ahí en donde existe también el tema de los complementos de los colores y demás. Y como tal de la teoría también lo que alcancé a leer es que hay una división, vamos a decir, general de los colores en colores tibios y colores fríos, ¿no? Que también va un poco de la mano de eso de las estaciones. Okay. Pero en general sí es una clasificación que actualmente, por lo que pude ver, todavía es utilizada por muchos rubros, muchas áreas profesionales relacionadas al diseño. Ok, bueno, pues muchas gracias, Ale. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Ecos de la Oftalmología. Y pues nada, muchas gracias por el tema que desarrollaste el día de hoy. Gracias a ti y espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Síganos con el resto de nuestros episodios en Ecos de la Oftalmología. Llegamos al final de un capítulo más de Ecos de la Oftalmología, un podcast especializado en la actualidad y temas de interés sobre la salud visual. Hasta la próxima.